El desterrado. El pequeño niño se encontraba enfrente de la corte del rey anfitrión. Sus ojos se abrieron como platos y su corazón latía rápidamente. Frente a él, el trono del rey se alzaba majestuosamente, un símbolo imponente del poder y la autoridad del gobernante. El trono, tallado en madera de roble y decorado con intrincados detalles, presentaba un respaldo alto y curvado, adornado con motivos grabados que representaban escenas de batallas y triunfos. Los brazos del trono estaban esculpidos con figuras de leones rugientes, simbolizando la ferocidad y la valentía. El asiento estaba cubierto con cojines de terciopelo carmesí, bordados con hilos dorados que formaban patrones geométricos y florales. El palacio que albergaba el trono reflejaba la grandeza y la opulencia del rey anfitrión. Sus paredes estaban revestidas con paneles de madera tallada y pintada, representando escenas de los dioses y hazañas heroicas. Grandes columnas de piedra sostenían el techo, talladas con imágenes de dioses y monstruos descendientes de Kitna en cada detalle. La sala de la corte, donde se encontraba el trono, era amplia y bien iluminada. Grandes ventanales permitían que la luz del sol iluminara la estancia, destacando los colores ricos de los tapices que adornaban las paredes. Una gran alfombra tejida a mano cubría el suelo de mármol, enriqueciendo el ambiente con sus colores vivos y patrones elaborados. Detrás del trono del rey se alzaba el símbolo de su distinguido linaje, los Perseidas, cuya fundación se atribuía al inmortal héroe Perseo. La figura majestuosa de la cabeza de Medusa estaba esculpida con maestría en un escudo redondo de plata pulida, cuyos bordes estaban adornados con intrincados diseños florales que enmarcaban la visión de la terrible Gorgona. Dos inmensos diamantes, colocados con precisión en el lugar de los ojos de Medusa, atrapaban la luz del sol, brillando como estrellas cautivas. A lo largo de las serpientes entrelazadas que constituían su cabellera venenosa, cientos de pequeños rubíes enrojecían las cuentas que delineaban sus escamas con un verde intenso y ominoso. Este emblema, símbolo de linaje y coraje, dominaba la estancia con su aura de poder silencioso y ancestral. A lo largo de la sala, cortesanos y nobles se reunían, vestidos con túnicas ricamente bordadas y joyas relucientes. El aire estaba lleno de un aura de expectación y respeto, mientras todos se preparaban para la audiencia con el rey. En el centro de la sala, el trono se alzaba como el punto focal, un recordatorio constante del poder y la autoridad que el rey ejercía sobre su ciudad. En medio de los nobles, en el corazón de la corte llena de miradas expectantes, se encontraba el niño cuyo destino pendía en la balanza. Sus pequeños hombros temblaban bajo la presión de las circunstancias, su figura contrastando fuertemente con la majestuosidad que lo rodeaba. A pesar de su juventud, su rostro estaba empapado en lágrimas y los mocos le resbalaban de la nariz, signos inequívocos de la tristeza y el tormento que lo envolvían. Sus ropajes, aunque evocaban la pompa de la realeza, estaban desordenados y manchados por el rastro de emociones que lo habían abrumado. Vestía atuendos de príncipe, una vestimenta similar a la del rey, con detalles que reflejaban su linaje noble. Sin embargo, sus ojos grises, como pozos profundos de dolor y desconcierto, revelaban una vulnerabilidad que contradecía su posición. Su cabello, largo y oscuro, caía en mechones que enmarcaban su rostro en una cascada de negrura similar a la del rey. Los mechones negros descendían hasta los hombros, como sombras que rodeaban su semblante infantil. Aunque compartía este rasgo con su padre, su expresión contrastaba con la firmeza del rey, mostrando un mosaico de confusión y anhelo. Lo más sorprendente,
Sin embargo, era la sorprendente tonificación de su cuerpo. A pesar de su edad temprana, sus brazos y piernas revelaban músculos anormalmente desarrollados, un testimonio silencioso de su inusual fuerza. Era como si estuviera destinado a la grandeza física, incluso antes de iniciar el entrenamiento de armas que se esperaba de él en los años venideros. Los nobles susurraban con desprecio: asesino, monstruo, ser sin alma, muerte, destierro. El niño absorbía esas palabras con una claridad sorprendente, su percepción agudizada superando las expectativas para alguien de su edad. Sin embargo, este don era también su dilema. Su cuerpo y fuerzas a veces parecían desbocarse, como si al liberar sus sentimientos o ejercer toda la energía de su pequeño cuerpo, una fuerza arrolladora, imposible de contener, se desatara, superando incluso a la capacidad de control de un adulto. La figura imponente de la reina Alcmena se materializó en la estancia, su semblante completamente descontrolado por la pena. Su presencia marcada por un atuendo que emanaba esplendor y realeza. Vestía una túnica larga y fluida, confeccionada en fina lana teñida de tonos rojizos profundos, que caía en pliegues elegantes a sus pies. Sobre sus hombros, un manto suntuoso y adornado añadía un toque de majestuosidad a su imagen. Su cabello castaño oscuro, trenzado con destreza, se enmarcaba alrededor de su rostro en una coronilla de elegantes rizos que se entrelazaban con cintas tejidas y delicadas perlas. Sus ojos, de forma almendrada y centelleantes como gemas, reflejaban un mundo de emociones descontroladas por la aflicción del momento. Sus lágrimas habían borrado el maquillaje que solía adornar sus mejillas rosadas, dejando rastros oscuros en su camino. «Piedad, mi señor, piedad», suplicó en un tono quebrado. El rey anfitrión, un hombre de alrededor de 30 años, irradiaba una presencia que combinaba juventud y madurez. A pesar de su relativa juventud, su cabello, una vez de un profundo negro azabache, ya mostraba trazas plateadas que se entrelazaban con el oscuro tono, otorgándole un aire único y distinguido. Una barba bien cuidada y ligeramente rizada enmarcaba su mandíbula, resaltando la seriedad y la experiencia que había adquirido en el trono. Sus ojos grises reflejaban no solo una intensidad interna, sino también un tormento prematuro y profundo. Mientras enfrentaba las exigencias constantes de los nobles y navegaba por la compleja red de lealtades en su corte, esa chispa de vitalidad se veía oscurecida por el peso abrumador de su deber como rey y las responsabilidades como padre. Anfitrión vestía un manto que fusionaba la modestia con la realeza, una prenda que hablaba de su posición sin alardear. El manto, de un tono terroso y cálido, estaba tejido con la habilidad artesanal que solo los mejores artesanos podían lograr. Aunque relativamente simple en diseño, sus bordes dorados formaban un delicado tributo a su estatus, sin embargo, evitando la ostentación excesiva que podría ser inapropiada. El manto caía sobre sus hombros con una elegancia que solo los años de liderazgo podían otorgar, y se ajustaba alrededor de su figura con una gracia natural. En su mano, sostenía un cetro tallado con motivos religiosos y símbolos de su realeza, un recordatorio constante de su papel como gobernante. Estrobates, un noble de 20 y tantos años que compartía un inconfundible parecido con el rey por su herencia familiar, avanzó hacia la reina Alcmena con los ojos empañados por lágrimas contenidas. Su porte, digno y cargado de pena, resonaba en cada paso que daba en el salón. Sus ropajes, aunque ricos y adornados con detalles que denotaban su estatus, carecían del brillo usual,
eclipsados por la tristeza que lo embargaba. El cabello de Estrobates, similar al del rey pero ligeramente más oscuro, caía en mechones desordenados sobre su frente. Su barba, igualmente tupida, parecía enredarse con la angustia que albergaba en su corazón. Pero eran sus ojos, esos espejos del alma, los que narraban una historia de dolor y decepción. En su mirada se reflejaba una mezcla de incredulidad y aflicción, como si estuviera luchando por reconciliar lo impensable con la realidad. Sus palabras brotaron temblorosas, cada sílaba cargada de un peso que parecía aplastarlo. Con voz entrecortada, Estrobates se acercó a la reina Alcmena y, entre pausas repletas de angustia, compartió la dolorosa verdad que había llegado a sus oídos. Mi señora, comenzó con voz quebrantada, debo relataros una tragedia que ha estremecido nuestras vidas. El príncipe Alcides, hijo del rey, ha tomado la vida de mi hijo, su propio primo en un momento de arrebato. Un silencio cargado de asombro y conmoción llenó el aire mientras Estrobates continuaba, sus ojos fijos en la reina, buscando comprensión en su mirada. Acuso a Alcides de cegarse por la rabia y la envidia que sentía hacia mi hijo, dijo Estrobates con una mezcla de dolor y resolución. Celos se apoderaron de su juicio y, en un instante irreflexivo, un acto irreversible cambió el rumbo de dos familias. Las palabras de Estrobates resonaron en el aire, llenas de un pesar profundo y una confusión que parecía no tener fin. La reina Alcmena escuchaba atentamente, sus ojos almendrados reflejando una mezcla de incredulidad y tristeza. Era un relato que desafiaba la lógica y rasgaba el corazón, una confesión que cambiaba para siempre la percepción de la realidad. Estrobates, entre lágrimas contenidas y sollozos silenciados, intentaba encontrar sentido en la tragedia que había ensombrecido sus vidas. Había tejido una versión de los hechos que apuntaba a los celos del príncipe, urdiendo una historia que ahora circulaba entre los nobles de la corte, alimentando el rumor y la incertidumbre. Enfrentar a la reina Alcmena, madre de Alcides, con la noticia era un acto de valentía y tormento. Estrobates buscaba respuestas en su mirada, tratando de entender cómo un príncipe podía haber cometido tal atrocidad. Su corazón anhelaba una explicación, un consuelo que ayudara a encajar las piezas de un rompecabezas doloroso, aunque estuviera basado en una versión distorsionada de la verdad. El rey anfitrión, con una mezcla de preocupación y anhelo en sus ojos, intentó acercarse a su hijo Alcides en repetidas ocasiones. Hijo mío, necesito saber la verdad de lo sucedido. ¿Puedes explicarme lo que pasó?, preguntó con suavidad, esperando una respuesta que pudiera arrojar luz sobre el doloroso incidente. Alcides, con la mirada perdida en el suelo y las palabras atascadas en su garganta, intentó responder, pero sus labios apenas lograron articular una respuesta coherente. Sus ojos negros, llenos de tormento interno, buscaban desesperadamente una manera de comunicar lo que había ocurrido, pero su elocuencia no estaba a la altura de su angustia. En ese momento, su hermano Ificles, notablemente más hábil en el arte de la palabra, intervino con gentileza. Padre, Alcides no es elocuente en palabras, pero yo puedo intentar explicar lo que pudo haber pasado. Quizás su intención fue malinterpretada, propuso, deseando ser la voz de Alcides en ese momento. El príncipe Ificles, gemelo idéntico de Alcides, surgía como la manifestación de la simetría perfecta en la realeza. Como si la misma paleta divina hubiera trazado dos lienzos iguales, pero con detalles ligeramente diferentes. Su cabello, similar al de su hermano, se bañaba en una cascada de tonos más claros,
como el ciprés tallado entrelazados con el brillo del sol. Los ojos grises de Ificles, como espejos que reflejaban un mundo de observación y astucia, se destacaban en su rostro, dotándolo de un aire de misterio y perspicacia. Cada parpadeo parecía ocultar secretos profundos, una ventana a su mente elocuente y analítica. Siendo el gemelo opuesto en el aspecto físico, Ificles también se destacaba por su habilidad en la expresión verbal. A pesar de su corta edad, su elocuencia era notablemente avanzada, como si hubiera absorbido las artes de la retórica desde su nacimiento. Sus palabras fluían con gracia y facilidad, tejidas con una destreza que sorprendía a aquellos que escuchaban. Mientras Alcides luchaba por encontrar las palabras adecuadas, Ificles las hilvanaba en discursos fluidos y persuasivos. Sus ropas, conscientemente seleccionadas para proyectar su papel como príncipe, eran más pomposas y refinadas que las de Alcides. Cada tela parecía haber sido elegida con meticuloso cuidado, los bordados dorados y las telas de colores ricos anunciaban su estatus como una figura prominente en la corte. A pesar de las diferencias en la apariencia y la habilidad, los lazos profundos de hermandad entre Alcides e Ificles eran innegables. Sus vidas y destinos entrelazados desde el momento de su nacimiento, representaban dos caras de una misma moneda, dos caminos que se bifurcaban en su camino hacia la grandeza. Ificles, con su carisma y facilidad de palabra, complementaba la fuerza y la determinación de Alcides, creando un equilibrio inquebrantable entre dos individuos inseparables. Sin embargo, el rey anfitrión, con la firmeza de un león protector, levantó su mano en señal de detención. Ificles, entiendo tu deseo de ayudar, pero un hombre debe aprender a defenderse por sí mismo. Alcides necesita encontrar su voz, enfrentar sus acciones y explicarlas. No permitiré que nadie hable por él en este momento crucial, declaró, su voz resonando con autoridad. Alcides, aunque lento para hablar, sintió una mezcla de gratitud y tristeza ante las palabras de su padre. Sabía que enfrentar sus errores con sus propias palabras era un desafío que debía asumir. A pesar de la dificultad, se comprometió a encontrar la manera de expresarse, de luchar contra su limitación lingüística y demostrar su verdad, tal como su padre esperaba. Alcides, luchando con sus propias limitaciones de expresión, hizo un esfuerzo para relatar los acontecimientos. Sus palabras salían con titubeos y pausas, como si cada frase fuera un rompecabezas difícil de ensamblar. Yo, primo, esclava, no bien, susurro, su voz temblorosa mientras intentaba articular su versión. Sus ojos negros reflejaban la confusión y la angustia que lo abrumaban. A medida que avanzaba, sus manos se movían torpemente, tratando de recrear la escena que había presenciado. Empujé, no quería, mal, intentó explicar, su voz apenas más que un susurro en la brisa cargada de tensión. Sin embargo, las palabras exactas de lo sucedido, la verdad cruda y compleja que debería haber emergido, permanecían atrapadas en su interior. El conflicto entre la necesidad de defenderse y el temor a la reacción de su padre lo dejaban atascado en un mar de palabras fragmentadas. El rey anfitrión, aunque comprendía la dificultad de Alcides para expresarse, podía sentir que algo no cuadraba completamente en su relato. Observaba con atención, sus ojos buscando desesperadamente una pista en la mirada de su hijo. Finalmente, Alcides, agobiado por su incapacidad de comunicar la totalidad de los hechos, suspiró y dijo con una mezcla de frustración y resignación, al final, fui yo, ¿cuál es mi castigo?
La pregunta flotó en el aire, una especie de confesión incompleta, cargada de arrepentimiento y deseos de enfrentar las consecuencias de sus acciones, aunque la verdad completa permaneciera oculta bajo la superficie. La sala del trono quedó sumida en un silencio tenso mientras el rey anfitrión contemplaba las palabras de su hijo, sintiendo la complejidad de la situación pesar en sus hombros como un yunque de juicio y responsabilidad. El rey respiró hondo, buscando la solidez necesaria para pronunciar la sentencia que sabía que era su deber, aunque doliera en su corazón como un corte profundo. Alcides, comenzó el rey, su voz resonando con solemnidad, has confesado tu participación en este acto, aunque las palabras que intentaste compartir no revelen la totalidad de la verdad. Aunque veo en tus ojos la angustia y el arrepentimiento, también reconozco que las acciones cometidas han dejado una herida en nuestra casa, en nuestra comunidad. Las palabras del rey anfitrión eran firmes, pero no carecían de empatía. Sabía que su hijo, lento para hablar y comunicarse, había enfrentado un desafío abrumador al intentar expresar su versión de los hechos. Pero también sabía que la verdad completa era esquiva. Como rey y como padre, debo tomar una decisión que honre tanto la justicia como la responsabilidad que recae sobre mis hombros, continuó el rey, su mirada reposando en su hijo, cuyos ojos bajaron ante la mirada severa y comprensiva de su padre. Alcides, en consideración de tus actos y en aras de preservar la integridad de nuestra casa y la paz de nuestro reino, debo tomar medidas drásticas. La voz del rey resonó con un tono que llevaba la tristeza de un padre que se veía obligado a despojar a su propio hijo de su investidura real y su lugar en la familia. Serás despojado de todo manto e investidura real, ya no serás mi heredero. No podrás usar el nombre de nuestra casa, ni vivir más en la ciudad de Tirinto. Te conviertes en un desterrado, un hombre sin patria, sin padres y sin hogar. Esta es mi decisión final, declaró el rey anfitrión con una mezcla de determinación y pesar, su voz resonando como un veredicto inquebrantable. El rey miró a su hijo, y luego a su esposa, Alcmena, cuyos ojos reflejaban una angustia profunda y sin palabras. El rey sintió como un cuchillo de angustia le atravesó el estómago al enfrentar las consecuencias de su decisión, sabiendo que la justicia demandaba esta medida, pero también consciente del dolor que infligía a su familia. La sentencia fue pronunciada, y el destino de Alcides fue sellado, su camino irrevocablemente alterado por las acciones que había cometido. La sala del trono, una vez llena de vida y actividad, se convirtió en un testigo silencioso de la tragedia que había dividido a una familia y un reino. Alcides el guardia real, de los pocos presentes vestido con atuendo militar, irradia una presencia imponente y disciplinada. Su coraza de placas de cuero y bronce brilla bajo la luz del sol, reflejando la calidad y el cuidado de su equipo. La coraza está cuidadosamente diseñada para brindar una protección efectiva sin sacrificar la movilidad. Suspendido de su hombro derecho, lleva una capa de color rojo oscuro, que ondea con gracia cuando se mueve, añadiendo un toque de majestuosidad a su apariencia. En su cinto, junto al puñal, cuelga un par de llaves de bronce, símbolo de su posición como guardián de las puertas del Palacio Real. El guardia real no usa casco, lo que le permite mostrar su rostro con confianza mientras ejecuta su deber de proteger al rey. Su cabello oscuro está corto y bien peinado, lo que demuestra su atención a la apariencia personal sin descuidar su deber militar. Sus ojos, de mirada aguda y penetrante, escudriñan constantemente su entorno en busca de posibles amenazas. Mientras Estrobates rompe en cólera y se lanza hacia su puñal,
la tensión en la sala alcanza su punto máximo. Alcmena, desesperada y llena de ira, se abalanza sobre Alcides, quien no comprende completamente lo que está sucediendo. Sus ojos, llenos de confusión y miedo, buscan respuestas en el caos repentino. Sin embargo, en ese momento crítico, Alpides se interpone entre Estrobates y Alcides, adoptando una posición protectora. Su voz resuena con autoridad mientras habla con Estrobates. No ha sido condenado a muerte, mi señor. El guardaespaldas, ya no tratando a Alcides como un príncipe, enfatiza la falta de una sentencia de muerte, dejando claro que la situación no ha llegado a ese extremo. Su presencia impone respeto y su determinación para mantener la calma en medio del caos es evidente en su mirada y postura. Estrobates, con la respiración agitada y el puñal todavía en la mano, mira fijamente a Alpides. Sus ojos grises chispean con ira contenida mientras procesa las palabras del guardaespaldas real. El guardia real, firme en su posición, mantiene su mirada inquebrantable sobre Estrobates, listo para actuar en defensa de la seguridad del rey y la corte si es necesario. Alcmena, con las manos temblorosas y el rostro enrojecido por la rabia, se aparta de Alcides bajo la presión de Alpides y retrocede unos pasos. Aunque su amor maternal le empuja a proteger a su hijo, la presencia resuelta de Alpides le recuerda la gravedad de la situación. Alcides, en medio de la confusión y la tensión, aún no comprende completamente lo que ha sucedido. Su rostro muestra un mosaico de emociones, desde la angustia hasta el desconcierto. Se queda atrás, observando la escena con ojos desorbitados mientras intenta procesar el repentino estallido de violencia y la intervención de Alpides. El rey anfitrión, aunque afectado por el caos en su corte, ha permanecido en su trono, observando la situación con una mezcla de preocupación y autoridad. Sus ojos grises, aún cargados de la tristeza por la sentencia que acaba de pronunciar, siguen cada movimiento en la sala mientras evalúa cómo restablecer el orden. La tensión en la sala aumentó con cada palabra pronunciada por el rey anfitrión. Estrobates se encontraba en una posición delicada, enfrentando a su hermano y al consejero real. Su mano aún reposaba sobre el puñal en su cinto, pero su confianza estaba claramente tambaleándose. ¿Te atreves a desafiarme, hermanito?, dijo Anfitrión con una voz llena de autoridad, haciendo que Estrobates se sintiera empequeñecido. La autoridad y el poder del rey llenaron la sala, y Estrobates se dio cuenta de la magnitud de su desafío. La venganza es lo que exige la justicia, respondió Estrobates con determinación, aunque su voz ahora tenía un matiz de duda. Sabía que estaba en terreno peligroso, desafiando al rey en su propio tribunal. Armón el Sabio, a la derecha del rey, intervino con firmeza: la justicia es la voz misma del rey y ya fue dada. Su mirada severa y su presencia imponente dejaron claro que apoyaba al rey en esta disputa. Armón había sido el mentor de Estrobates durante muchos años, y su influencia sobre el rey de Midea era innegable. Las palabras de Armón eran como un eco de sabiduría en la corte, y en ese momento, eran la voz de la razón que buscaba poner fin a la disputa entre los hermanos. La sala permaneció en silencio, esperando la decisión final del rey anfitrión y preguntándose cómo se resolvería esta tensa confrontación familiar. Armón el Sabio era mucho más que un simple ministro para los príncipes reales. Durante años, había sido como un padre para Estrobates y su hermano anfitrión. Su vínculo con la familia real era profundo y arraigado en la historia del reino.
Su figura imponente y su mirada severa a menudo inspiraban respeto en todos los que tenían el honor de estar en su presencia. Había sido testigo del crecimiento y la formación de los príncipes desde su infancia, y su sabiduría se había convertido en un faro de orientación para ellos en momentos de duda y conflicto. Aunque su cojera era un recordatorio constante de las heridas de batalla que había sufrido en el pasado, su determinación y dedicación al reino nunca flaquearon. En la mente de Estrobates, Harmón era mucho más que un consejero, lo veía como un padre. La influencia de Harmón sobre él era innegable, y en esos momentos críticos, su voz resonaba en el corazón de Estrobates con la autoridad de un padre amoroso y sabio. Era el único que podía calmar las aguas turbulentas de la ira de Estrobates y guiarlo hacia la razón. Aunque su relación con los príncipes a menudo se mantenía en el ámbito oficial de la corte, el lazo emocional que compartían era innegable. Harmón había sido testigo de los altibajos de sus vidas, desde los momentos de felicidad hasta las luchas internas, y siempre estaba ahí para ofrecer consejo y apoyo. Su papel en la corte trascendía lo político, era un pilar de fortaleza y sabiduría en la vida de los príncipes reales. Estrobates, con un gesto ominoso, arrojó su arma al suelo y pronunció palabras cargadas de significado. La justicia me será concedida, si no es por ti, por los dioses. Sus palabras resonaron en la sala, marcando un momento de intensa tensión. En ese momento, Alpides y Foseas, dos figuras imponentes, se interpusieron en su camino, impidiéndole avanzar. Estrobates, confundido por la situación, preguntó si estaba siendo hecho prisionero. Sin embargo, Anfitrión, el rey, aclaró que era libre de partir. La corpulencia y la determinación de Foseas se manifestaban claramente en su postura erguida y su expresión concentrada. Estrobates aprovechó la oportunidad para declarar su decisión con solemnidad: abandonaré Tirinto mientras tú seas rey aquí. Regresaré a mi idea. Recuerda, hermano, no serás bienvenido mientras la justicia me sea negada. Con estas palabras, Estrobates se dio la vuelta y se marchó de la sala, dejando atrás una atmósfera cargada de tensiones no resueltas. El destino de Estrobates y el futuro de la relación entre los dos hermanos quedaron en el aire, y las decisiones tomadas en ese momento resonarían a lo largo de los días venideros en el reino de Tirinto. Foseas, el auriga real, y Alpides, el leal guardaespaldas, habían desempeñado un papel crucial en mantener la paz en ese tenso encuentro.